¿Qué pasa si yo te digo que este pimentero puede ser perfectamente un edificio? No estoy loca, ven conmigo. Imagínate que estás con un amigo, con un familiar y le estás contando cómo puede llegar de un punto A un punto B. Lo más probable es que hagas algo así. Bueno, aquí está la farmacia y aquí está el centro comercial. Pero entonces aquí hay un río a la mitad, así que tienes que hacer esto, dar la vuelta y así es que puedes llegar. Por poner un ejemplo tonto. Esto no dejó de ser un pimentero, pero por un momento sí cambió su significado. Ya este elemento en nuestra cabeza no es nada más un pimentero, sino que por unos segundos se convirtió de verdad en un edificio. Este proceso por el que nosotros le otorgamos un significado nuevo a ciertas cosas o a palabras o lo que sea, se conoce como resignificación. Y es un recurso que se utiliza mucho en cosas como el arte o el diseño, pero también lo hacemos de manera inconsciente en nuestro día a día. Vamos a hacer un paseo por el que nosotros a diario resignificamos objetos, espacios e incluso palabras para al final hablar de algo que es bastante controversial para los venezolanos, que es la palabra veneco. Quédense conmigo hasta el final. Esto es Notas al Pie, una nueva sección en este canal en donde vamos a tratar de encontrarle sentido a ciertos fenómenos o a ciertas cositas de la cultura pop o de la historia en general para ver hasta dónde podemos llegar para entender un poquito mejor este fenómeno. Lo primero obviamente siempre es tratar de buscar la definición más formal, digamos, de eso que estamos tratando de entender. Buscando en internet lo que era la resignificación, conseguí creo que es un artículo o un paper de Ángela Sierra González, en donde nos dice: el término resignificación nos lleva a una conceptualización que entraña un acto de otorgamiento de un nuevo significado o de cambio de sentido interpretativo a acciones, contextos y experiencias. Esto quiere decir que la resignificación supone conferir un valor o un sentido diferente al acostumbrado a las circunstancias a las que normalmente se aplica. Es decir, esto normalmente podría perfectamente ser un pimentero, pero lo utilizamos en un ejemplo anterior como un edificio. Aquí hablo de algo bastante interesante y es del cambio de sentido interpretativo también a acciones, contextos y experiencias. Eso es una cosa que yo no había tomado en cuenta. Vamos a ponerle un pin a eso a ver qué conseguimos más adelante. Básicamente entendemos la resignificación como agarrar una cosa y cambiarle el significado, sea por la razón que sea. Ahora, una de las cosas que yo me preguntaría es: ¿existen resignificaciones buenas? ¿Existen resignificaciones malas? ¿Es subjetivo? ¿Cuál es la motivación detrás de resignificar experiencias o de resignificar objetos? Porque yo me imagino que tiene un objetivo incluso si es inconsciente. Vamos a ver qué más conseguimos. Para mí, una de las formas más fáciles de entender el concepto de resignificación, o por lo menos es mi teoría, porque es la manera en la que yo mejor entiendo las cosas, es desde lo visual. ¿Y qué más visual que el arte? Entonces vamos a tratar de buscar la resignificación desde el contexto del arte. Encontré este PDF que creo que es parte de una clase, porque es de la profesora Cecilia Mancini, y habla de la resignificación en el arte contemporáneo, que es donde más podemos ver este fenómeno. Para la gente que no lo sepa, el arte contemporáneo básicamente es ese que se hizo como desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, pero lo que yo me imagino de lo que va a hablar en específico va a ser más orientado hacia lo que es el arte conceptual, que es este arte moderno que todo el mundo odia, todo el mundo como que detesta porque son objetos cotidianos que se hacen llamar arte. Ya vamos a hablar más de eso. Entonces, la resignificación, un recurso para la creación del arte contemporáneo. Resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original. En el campo del arte se utiliza la resignificación como recurso para la creación. Los artistas dan nuevos significados a las obras de otros artistas, a objetos cotidianos o a los espacios que nos rodean. Los ready-mades, es decir, los ya listos, se podría traducir, creados por Marcel Duchamp a principios del siglo XX, son precisamente resignificaciones de objetos cotidianos. Mediante esta técnica, los artistas elevan a la categoría de obra de arte objetos que en la vida cotidiana no lo son. Es evidente que en los ready-mades lo que tiene importancia no es la realización técnica de la obra por parte del artista, su nombre lo indica, son cosas que ya están hechas, cosas que ya existen, sino la intención que tiene el artista, lo que quiere transmitir con su obra, la elección que hace para ello de un objeto concreto y cómo elige presentarlo. De esta manera, el artista propone una nueva mirada sobre este objeto. La resignificación en el arte, sobre todo en el arte conceptual, que es este tipo de arte que Marcel Duchamp fue como pionero, lo que significa es: a mí no me importa la mirada del arte desde la técnica, es decir, a mí no me importa realizar una pieza y no me importa adentrarme en el mundo de la técnica, de la pintura, de la fotografía, de la arquitectura o del diseño, de lo que quieras, sino que lo que yo voy a hacer y la manera en la que yo voy a aportar en el arte es ver objetos cotidianos y cómo puedo agarrarlos para que representen una idea que yo tengo en la cabeza. Y esto para mí es un fenómeno bastante interesante porque muchas veces nosotros como espectadores creemos que el arte empieza y termina en el producto final de lo que nos entregaron. Vamos a poner un ejemplo. Esta pieza, que no estoy segura
realmente cuál es, para mucha gente lo importante es los acabados, digamos, qué tan realista se ve, cómo están las sombras, etcétera, etcétera, y no realmente cuál es la razón de esta pieza de existir, por qué escogieron a esta persona, quién es una figura importante, está tratando de denotar poder, está tratando de mostrar la belleza de ese momento, etcétera. Y lo mismo con algo más mainstream, muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar qué es lo que Van Gogh estaba tratando de representar en esto, que es una de las obras más conocidas a nivel mundial, y solamente nos paramos a ver en wow, los colores son bonitos, me gustan las pinceladas, me parece que es un estilo que se ve bastante estético, etcétera, que no es una manera incorrecta de ver el arte, pero sí creo que es una smoking gun o es algo que muy fácilmente puede hacer que perdamos el sentido de lo que significa ver una pieza en un museo, por ejemplo. Las piezas no solamente son la estética, sino que son lo que hay detrás. Y agarrar objetos cotidianos nos obliga a buscar, o por lo menos es mi opinión, qué es lo que hay detrás. ¿Por qué tú haces llamar a eso arte si tú realmente no estás aportando nada con la técnica? Entonces nos separa un poco de esa visión estética o que busca solamente la estética y hablamos de arte a partir de, ok, ¿qué sentido tienen ahora esos objetos? ¿Por qué están puestos de esa forma? ¿Qué me está tratando de comunicar? Ya yo tengo un video más a profundidad hablando sobre algunas piezas, incluyendo Comedian, que es la más odiada por todo el mundo, que pertenece a esta visión o esta escuela, digamos, de resignificar objetos. Les voy a dejar el link por aquí en la tarjetica de YouTube o lo pueden encontrar en mi canal como Arte que se burla de ti. Otra forma de hacer resignificación que me parece bastante interesante es cuando se habla de la parodia como resignificación, que es cuando en una obra de arte se utiliza algo de otro artista u obra, la forma de pintar, la composición, etc. Porque yo no había tomado en cuenta la parodia como una manera de resignificar arte, porque ya de por sí el arte puede ser una resignificación, pero no había pensado en la literalidad del asunto, donde agarras una pieza exactamente tal cual como está y la parodias. Eso también es una resignificación. Por ejemplo, en este documento utilizan Las Meninas, que es una de las obras más icónicas de Velázquez, y la versión de la misma obra realizada por Picasso. Y es bastante interesante porque no solamente es esa resignificación a nivel de significado, sino también de la estética, la resignificación a partir de la estética. Me parece que es muy interesante y nunca lo había pensado de esa forma. Cuando estamos hablando de arte o de productos artísticos, creo que es un poquito más fácil de entender y por eso empecé por ese ejemplo. Pero ¿qué pasa si nos adentramos en algo un poco más abstracto? ¿Qué pasa cuando le damos un significado nuevo o le damos la vuelta a espacios arquitectónicos? Un ejemplo demasiado fácil es, por ejemplo, en los hoteles, que por lo general es un sitio en donde tú vas y te hospedas por ciertos días, entras y sales, es un sitio en donde pues vas a descansar, vas a dormir, posiblemente comer, etcétera, y te vas. También puede resignificarse en un espacio para un evento, para una boda, por ejemplo. Entonces ya ese espacio no es la literalidad de, por ejemplo, un salón de oficinas, sino que ese espacio por unos momentos se convierte en un lugar de ceremonia, ceremonial, y se carga por unas horas de un significado nuevo. Aunque el propósito específico de eso a nivel arquitectónico o a nivel de diseño cuando se estaba haciendo ese edificio podría ser salón de oficinas o salón de conferencias, por decir algo, por unos minutos o por unas horas se convierte en una cosa totalmente diferente. Y esto lo podemos hacer solamente apagando el cerebro y cambiando nuestra capacidad de reconocer ese espacio que está allí y otorgarle una resignificación en nuestra cabeza antes de que siquiera existan las decoraciones, o podemos ayudar a esa resignificación a partir de ciertas cositas que le vamos poniendo para que la gente empiece a reconocer ese espacio de una forma diferente. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en los salones de fiesta, que por lo general son unos espacios vacíos y dependiendo de los objetos y las cosas que tú les pongas y el ambiente que tú diseñes, pues toma un significado diferente. ¿Qué pasa si nos ponemos un poquito más abstractos y empezamos a hablar de las formas y de los espacios que podemos encontrar en los edificios? Tengo un ejemplo, aprovechando aquí que tengo el poco de panfletos, vamos a hablar, por ejemplo, del Guggenheim de Nueva York. Para las personas que no conocen el Guggenheim de Nueva York, vamos a buscarlo aquí rápidamente. Es un museo ubicado en Manhattan que alberga dentro principalmente obras, dice, impresionistas, arte moderno, arte contemporáneo, y tienen un montón de exposiciones que van y vienen. Pero lo que yo quiero hablar es justamente del concepto que hay detrás de hacer un edificio. Esta obra es de uno de mis arquitectos favoritos, que es Frank Lloyd Wright. Él es un arquitecto modernista, y fíjense lo que pasa cuando empezamos a adentrarnos en ese concepto que ellos trataron de evocar en la construcción de este edificio o en el diseño de este edificio. Lo primero que conseguimos por aquí es que Rebay y Wright concibieron el edificio como un templo del espíritu, un espacio en el que se facilitará una nueva forma de admirar
las piezas de arte moderno de la colección. ¿Y cómo logramos llevar algo súper abstracto y conceptual a algo que podamos construir en la realidad? Porque a fin de cuentas yo le tengo que dar esos planos a alguien y sí, perfecto, yo le puedo decir que eso es el templo de yo no sé qué paja, pero no lo va a saber hacer. Yo agarro y resignifico una forma y una espacialidad para cargarlo de ese significado que yo estoy tratando de transmitir. Porque al final incluso la mayoría de la gente que esté paseando por allí no va a entender exactamente qué es lo que yo tenía en la cabeza con las mismas palabras, pero pueden sentir esas cosas que yo estoy tratando de comunicar. En este caso, y como lo vemos aquí, esa figura que nosotros vamos a resignificar es la espiral. El diseño de espiral se asemejaba a la concha de un molusco, con espacios continuos fluyendo libremente unos entre otros. Estas formas hacen eco unas con otras, y la circularidad de las figuras es el leitmotiv o el motivo central desde la rotunda hasta el diseño incrustado en los pisos de la terraza. Básicamente lo que Frank Lloyd Wright quería, para no hacer esto muy largo, es que el recorrido del museo fuese una experiencia en sí misma mientras estás yendo de arriba hacia abajo recorriendo todas las piezas de arte. Y esto se logra a partir de resignificar esta forma en espiral y otorgándole esta emocionalidad a partir de la espacialidad. Esta puede ser la forma más abstracta que tengo de entre los ejemplos que les quiero mostrar, pero es una forma muy interesante porque de hecho estudiar arquitectura por eso es tan difícil, porque tienes que tomar ciertos conceptos y ciertas cosas demasiado random y convertirlas en edificios, y eso se hace a partir de la resignificación. Y el Guggenheim, por ejemplo, también pasó por un proceso de resignificación en la segunda película de Spider-Verse, en donde ese espacio, que es una espiral continua hacia arriba con un vacío central espectacular, para ser utilizado como un campo de pelea para los personajes durante una de las secuencias iniciales de la película. Eso también es una resignificación de un espacio que además se hizo en un medio no físico. Me parece súper interesante. Y esto es lo que pasa cuando tomas un concepto y lo quieres moldear a algo mucho más entendible. Pero ¿qué pasa cuando un edificio o una construcción tiene un significado muy marcado y lo quieres cambiar para que ahora signifique otra cosa? ¿Cómo hago yo que la gente no olvide? Porque de hecho parte de la gracia de lo que voy a decir ahorita mismo no es que la gente olvide, sino que cuando lo vea ya no sea su sentido literal, sino lo que significó después de ser construido y después de lo que pasó allí. Si pillaste el ejemplo que estoy tratando de introducir, efectivamente estoy hablando de algo como Auschwitz. ¿Qué pasa cuando yo quiero tomar un sitio en donde pasaron cosas horrendas, como en el campo de concentración, y creo que sería el más famoso del mundo, y lo quiero convertir en un museo, no para olvidar, sino para cambiarle el sentido de lo que está pasando allí? Porque antes el único propósito de eso era casi que burocrático. Ok, estoy editando y quería hacer un disclaimer antes de que se malinterprete lo que quiero decir aquí. Cuando digo que es un proceso burocrático es porque así se veía en ese momento por el régimen nazi. La única razón por la que existen los campos de concentración es para hacer lo que están haciendo de forma más eficiente. No es porque yo crea que eso sea así, es simplemente ver la espacialidad y la razón de existir de ese edificio por lo que es. Significa un montón de cosas ahora, se lo voy a explicar más adelante, pero antes de que se malinterprete lo que quiero decir. En el sentido de que metían a un montón de gente allí para matarla de forma eficiente o más eficiente de lo que habían estado haciendo antes, y ahora lo que yo quiero que la gente vaya es para estudiar o revisitar eso que sucedió, pero desde una perspectiva muy diferente. Ya no es burocrático, sino ahora es totalmente emocional. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo resignifico ese lugar sin que sea de mal gusto? ¿Cómo hago para que se sienta con el respeto que amerita una cosa de esa forma para comunicar la idea que tengo de esto va a ser un hito o va a ser un punto importante en el mundo que la gente, si lo visita, es para que aprendan sobre lo sucedido? Por ejemplo, cómo utilizo el concepto de vitrina, que por lo general se usa para mostrar algo que voy a comprar, algo que necesito vender, para exhibir objetos con una carga histórica importante. Eso también es resignificación. Nos podemos quedar aquí en el rabbit hole de las resignificaciones de las resignificaciones de las resignificaciones, pero vamos a seguir. Otro aspecto que creo que es bastante interesante sobre la resignificación es en el ambiente musical. Nosotros podemos agarrar unas canciones que estaban destinadas para hacerte sentir ciertas cosas o para significar ciertas cosas y darles la vuelta por completo solamente por el hecho de hacer memes. Por ejemplo, existen canciones tristes que están resignificadas para dar risa. Por ejemplo, creo que si tú buscas Sad Violin de Bob Esponja, eso se pone para causar gracia. Pero otro ejemplo también dentro de los memes es las canciones de Linkin Park, que al inicio yo me imagino que la banda jamás pensó que iba a ser uno de los referentes meméticos más importantes, pero si yo te digo X cosa con música de Linkin Park de fondo, tú sabes exactamente qué es lo que más o menos va a estar pasando en ese video.
Y aprovechando que hablé de Linkin Park, no sé por qué no lo mencioné cuando lo estaba grabando, pero los memes en sí mismos son una resignificación constante en internet. Tú agarras un frame de una película o básicamente lo que sea a estas alturas y lo empiezas a usar de otra forma que rápidamente empieza a entrar en el colectivo popular y todo el mundo sabe incluso las reglas bajo las cuales se usan esos memes. Y tú puedes llegar a usar un meme mal porque todo el mundo sabe cómo es lo que estás pensando de esa resignificación que debería ser. Es bastante interesante, no sé por qué no lo mencioné. Y aprovechando que menciono la música, vamos a aprovechar este segue para hablar de lo que realmente inspiró a hacer este video. Si eres venezolano y has estado en Twitter los últimos 3 días, ya sabes que salió una canción que se llama Veneca, que es de Raguayana con acapella. ¿Dónde están las mujeres venecas que son la boleta? Y como siempre que se usa esa palabra, empieza a haber un poco de controversia. Y esto pasa porque las palabras que originalmente tenían un significado cargado de una intención negativa, o lo que se conoce como los slurs, que son estos insultos que vienen principalmente motivados por la discriminación, a la gente le cuesta mucho entender o aceptar muchas veces esta resignificación que ocurre. Vamos a meternos un poquito más en lo que significa veneco. Me hace risa que esto tenga página de Wikipedia. ¿Qué es veneco? Veneco es un término despectivo para referirse a los venezolanos surgido alrededor de la década de los 70. Para entonces hacía referencia a emigrantes colombianos en Venezuela y carecía de una connotación negativa. Ok, el término tenía un significado y luego tomó una connotación negativa en la actualidad a partir de la migración venezolana masiva por todo lo que ya sabemos. Sin embargo, en los últimos años, una parte de la comunidad venezolana ha adoptado el término, siendo un caso de reapropiación lingüística, que es lo mismo que resignificación. De hecho, si nos metemos aquí en lo que significa reapropiación, en lingüística, la reapropiación, recuperación o resignificación es el proceso cultural por el que un grupo reclama para sí palabras o artefactos que antes eran utilizados de forma despectiva hacia ese grupo. Es una forma específica de cambio semántico, es decir, cambian el significado de una palabra. Se ha descrito en términos de empoderamiento personal o sociopolítico, que funciona como mecanismo para desestabilizar una narrativa hegemónica en un contexto de relaciones de poder. Es decir, todo esto que acabamos de leer, ¿qué significa? Es todo lo mismo que hemos hablado ahorita mismo, pero desde una perspectiva de empoderamiento. Yo agarro algo que tenía un significado malo y me lo apropio como un proceso de a mí no me importa lo que tú tengas para decir, esto más bien me empodera a mí, que es lo que está pasando exactamente con este término. Una de las razones por las que yo creo que veneco es un término que se ha reapropiado, resignificado tan fuertemente y tan fácilmente es porque la palabra venezolano, empezando por ahí, es muy larga. Entonces veneco es casi como justamente como lo que tienen los mexicanos, que dices mexicano o dices mexa, es como más corto y parece una forma coloquial de decir venezolano. Entonces, por más que el término y la gente lo quiera decir de forma despectiva o de un intento de discriminación, como que nos regalaron la forma coloquial de decir venezolano. Por supuesto, existe muchísima gente que lo sigue utilizando de manera despectiva, pero como todo, el lenguaje también está sujeto a su contexto. Es decir, no es lo mismo que yo diga la muletilla venezolana, que es la palabra marico, a que si yo voy y lo digo de manera para herir a alguien con intenciones de ser homofóbico. No es lo mismo. El lenguaje está sujeto a su contexto. Y entonces yo creo que resignificar esta palabra, de nuevo, porque fíjense que ha pasado por varios procesos de resignificación, es una cosa importante que estamos haciendo los migrantes venezolanos para demostrar que esto no nos importa realmente. Esta canción que salió de Raguayana me parece que empuja aún más ese proceso de ¿y a mí qué si tú me dices veneco? Yo soy veneco porque veneco ahora se va a convertir o ya se convirtió o está en proceso de ser un coloquialismo o una manera corta de decir venezolano, por más que la gente lo quiera usar de forma despectiva. Y esto es algo positivo porque además la popularización del significado de un término, de una palabra, pasa a ser ese significado. Porque las palabras y los dialectos y el lenguaje, como lo quieran llamar, están sujetos a la utilización de la gente. El significado que tiene una palabra es el que nosotros le damos. Y si el significado popular pasa a ser algo positivo, no hay nada que puedas hacer. No hay nada del lado que quiere utilizarla como algo negativo que pueda hacer. Hay un montón de discursos siempre alrededor de esta palabra, pero siempre va a ser algo positivo que uno se apropie de esas cosas que la gente trata de usar para insultarnos. Porque mientras más estigma tenga alrededor, más va a seguir hermético en ese significado y en esa connotación horrenda. Entonces, si demostramos que nos sabe culo, esa resignificación es la que va a tener más peso. Y hablando de Venezuela, otra cosa que me parece que es importante, que también está sucediendo y teniendo en cuenta todo el contexto venezolano en el que estamos viviendo ahorita mismo, hay una cosa específica que ha pasado por distintos procesos de resignificación también en nuestra cultura y en la cultura pop venezolana, que son los símbolos patrios o los colores de Venezuela, la bandera de Venezuela incluso, porque
por lo menos la generación mía, que tiene entre 20 y 30 años, a nosotros nos quitaron, o sentimos que nos quitaron, nuestros símbolos patrios, porque estos tomaron un contexto dentro de la propaganda bolivariana para significar que estás de acuerdo con el Estado. Es decir, el Estado se apropió y nos despojó a nosotros de poder utilizar los símbolos de nuestro país, el tricolor con las estrellas, las chaquetas estas de Venezuela, la gorra de Venezuela incluso, porque de tanto que lo usaron ellos y de tanta propaganda que existe alrededor del uso de eso, y, o sea, por ejemplo, que los cuerpos gubernamentales o las cosas relacionadas a la burocracia, que si el SAIME, el CENIAT, todas esas cosas, siempre vienen cargadas de uniformes que tienen estos colores. Todas las oficinas siempre tenían como banderas de Venezuela, y uno generó rechazo porque ahora eso, la bandera de Venezuela significaba chavismo. Pero últimamente, o por lo menos en los últimos años, hemos tratado de retomar o de reapropiarnos de esos símbolos para que sean parte de la lucha en contra de la dictadura. Y eso me parece que es algo bastante bueno, y que me parece que es algo bastante potente, y me parece que es algo que tenemos que seguir haciendo, y apropiarnos de eso también es parte de la lucha que se tiene que hacer contra, pues, el régimen autoritario y todas las cosas que estoy seguro que ustedes están más que claros. Y ahora vamos a resignificarlo, o estamos en ese proceso, y me parece algo muy bonito. A mí me gusta tener mi bandera en mi casa. Me parece que es algo por lo que no debería sentirme avergonzada. Y esto no solamente pasa en Venezuela, esto pasa con absolutamente todo. Por ejemplo, los colores, incluso hablando de símbolos y de todo esto, todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Ya más adelante voy a hacer un video, estoy trabajando en eso, sobre la propaganda y sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación en este aspecto, digamos, de poder. Una forma muy fácil de resignificar o de englobar ideales, más bien a partir de la resignificación de cosas, está, por ejemplo, en darle significado a un color. Eso es una de las cosas que sí 101 de cualquier diseño de absolutamente lo que sea. Por ejemplo, el color rojo ha sido utilizado por mucha gente, ha sido resignificado en distintas maneras, con distintos contextos y con distintos significados específicos. Por ejemplo, el rojo lo usa el chavismo, pero también lo usa el nazismo, pero también lo usa el comunismo. ¿Qué otra cosa sí que top of mind que tenga? Eso lo usa todo el mundo, de todas las ideologías, de toda cosa. Eso no tiene nada que ver con una gente u otra. Por ejemplo, el negro puede significar muerte, pero también puede significar poder, porque lo ves, entonces tiene como elegancia. Cuando ves cosas que son de color negro, entonces puedes pensar en una o en otra, dependiendo de tus experiencias personales o de tu conocimiento o de la emocionalidad que tengas hacia eso. E incluso tú puedes agarrar una cosa y justamente jugar con esa resignificación. Ya me estoy metiendo como en el rabbit hole súper, pero si, por ejemplo, algo colorido por lo general significa que es como de niños, que es feliz. Pero entonces si yo hago una película de terror y uso solamente puras cosas coloridas, y es como raro y me genera como disonancia, porque yo lo que estoy esperando cuando veo algo de terror es que se vea de cierta forma. Entonces esa resignificación de esos colores vivos para hacer que se sienta incómodo en el espectador también es una forma de hacerlo. En fin, hay millones y millones de cosas y me podría quedar aquí hablando. Ustedes saben, yo por mí hablo hasta siempre, pero quería como dar mis 2 cents sobre esta resignificación de la palabra veneco y en general sobre el tema de la resignificación, porque es súper interesante y además es uno de los recursos que utilizamos el día a día sin ni siquiera pensarlo. Porque fíjense que lo que les dije, el primer ejemplo, o sea, eso de poner cosas y no, que esto de aquí tienes que ir de aquí para acá, eso es resignificación, y lo hacemos de forma demasiado instintiva. Entonces, no sé, quise como hacer este primer intento de este formato, de esta forma. Me parece que está bastante interesante. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece este formatico, que podemos mejorar, que les gustaría, tienen algún tema que les gustaría que hiciéramos de esta forma, como meternos en ese rabbit hole de Wikipedia de una cosa que parece de este tamaño y termina siendo una cosa así gigante como esto de la resignificación. Y pues nada, si les gustó recuerden dar like, si les gustó recuerden suscribirse, si les gustó recuerden compartir, y nos vemos en el próximo de estos videitos improvisados mientras termino el video de propaganda que se va a venir muy pronto. Lo estoy trabajando con muchas ganas y mucho furor y va a quedar muy bueno, pero ese es más trabajado. Entonces, mientras tanto, nos vemos de esta forma, en este formatico, en esta nueva sección de Notas al Pie. Un abrazo y los quiero mucho.